Queridos jóvenes, ¿cómo les va? Estamos próximos a celebrar la solemnidad, una de las solemnidades más importantes, ¿no?, en la cual adoramos al cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la solemnidad de Corpus Christi. Y queríamos acercarnos otra vez a ustedes, al menos para reflexionar brevemente con algunos pensamientos de los santos acerca de la importancia del Santísimo Sacramento del altar. No quiero detenerme en la historia, ¿no?, de esta fiesta, simplemente recordar que a través de un milagro producido en Bolsena, en Italia, se dio inicio a esta solemne celebración. Un milagro que nos muestra otro milagro, un milagro invisible a nuestros ojos, como es la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Un milagro es el que alienta a los hombres a adorar a Cristo presente en este sacramento. Este sacramento, dice Santo Tomás de Aquino, contiene todo el misterio de nuestra salvación, por eso se celebra con mayor solemnidad que los demás. La Santa Misa, decía el cura de Ars, alegra a toda la corte celestial, alivia a las pobres almas del purgatorio. Fíjense todos los beneficios de la Santa Misa. Hoy, en que nos encontramos en una situación tan difícil, en la cual no podemos participar, ¿no?, activamente de la Santa Misa, ni recibir el cuerpo de Cristo, por diversas circunstancias y dificultades, cómo nosotros debemos anhelar, cómo tenemos que desear recibir el cuerpo de Cristo. Por eso, fíjense lo que decía el santo cura de Ars, alivia a las pobres almas del purgatorio, el hecho ya de participar, de que se celebre la Santa Misa, ¿no?, de que haya sacrificio, atrae sobre la tierra toda suerte de bendiciones y da más gloria a Dios que todos los sufrimientos de los mártires juntos, que las penitencias de todos los solitarios, que todas las lágrimas por ellos derramadas desde el principio del mundo y que todo lo que hagan hasta el fin de los siglos. Entonces, podemos preguntarnos, ¿no?, ¿por qué a veces no estamos mejor dispuestos para semejante obra? Una obra tan grande, la obra más grande, la Santa Misa, el sacrificio de Cristo en la cruz. Muchas veces nosotros hemos escuchado que una sola Eucaristía recibida dignamente puede alcanzarnos la santidad. Si creemos esto, ¿no?, porque yo creo que lo creemos, porque en la Eucaristía está Dios, está Jesucristo, si esto es así, ¿cuáles pueden llegar a ser los obstáculos que estoy poniendo, que yo pongo para que no suceda? ¿Cuáles son los obstáculos que yo estoy poniendo para alcanzar la santidad que me da la Eucaristía? Y por eso me pareció importante recordar, ¿no?, las palabras de los santos acerca de la Santa Misa. En primer lugar, acerca de lo que exige de nosotros previamente. ¿Cuál es mi preparación para la Santa Misa? ¿Cuál es el modo en el cual debo prepararme? ¿Me preparo? Sí, me preparo. En este tiempo, como les decía recién, en el cual tenemos un impasse, en el cual no estamos yendo a la Santa Misa, ¿la estoy extrañando? ¿Extraño realmente el encontrarme con Jesucristo en la Santa Misa? Por eso el cura de Ars, en un sermón en el cual hablaba sobre el pecado, decía allí: ¿estáis en la Santa Misa con las mismas disposiciones que la Virgen Santísima estaba en el Calvario? Tratándose de la presencia de un mismo Dios y de la consumación de igual sacrificio. ¿Soy consciente de esta verdad? Es el mismo sacrificio de la cruz de Jesucristo que se vuelve a repetir sobre nuestros altares. ¿No? Reunidos cada domingo, decía la doctrina de los 12 apóstoles, partid el pan y dad gracias, después de haber confesado vuestros pecados, a fin de que vuestro sacrificio sea puro. Porque al sacrificio de la Santa Misa unimos el nuestro. Nosotros debemos unirnos al sacrificio de la Santa Misa. ¿Cuántas almas saldrían del pecado si tuviesen la suerte de oír la Santa Misa en buenas disposiciones? Fíjense, incluso esa realidad también nos trae la Santa Misa. El hecho de que si yo tengo buenas disposiciones, si yo estoy bien preparado para participar de la Santa Misa, evidentemente que Dios va a derramar gracias enormes para que pueda salir del pecado. Va a escuchar mis plegarias. Me va a ayudar nuestro Señor. ¿Cuántos de nosotros venceríamos nuestros defectos e imperfecciones? Y durante la misa, ¿cómo participo?
Porque una cosa es prepararse, las disposiciones que yo tenga antes de llegar a la misa, pero durante la misa, ¿cómo participo? El mismo cura de Ars, lo seguimos a él, ¿no?, predicando acerca de esto, decía: no nos extrañe, pues, que el demonio procure en este tiempo, durante la Santa Misa, sugerirnos tantos pensamientos ajenos a la devoción, para alejarnos justamente de las gracias que Dios tiene pensadas durante la Santa Misa para cada uno de nosotros. Conviene, pues, decía Sumo Pontífice Pío XII en la encíclica Mediator Dei, él decía: conviene, pues, que todos los fieles se den cuenta de que su principal deber y mayor dignidad consiste en la participación en el sacrificio eucarístico. La Iglesia, con solícito cuidado, decía el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Sacrosanctum Concilium, decía: la Iglesia con solícito cuidado procura que los cristianos no asistan a este misterio de fe como extraños y mudos espectadores, sino que, comprendiéndolo bien a través de los ritos y oraciones, participen consciente, piadosa y activamente en la acción sagrada. Por eso, nuestra participación de la Santa Misa no puede ser como simples espectadores, ¿sí? No es como mirar una película, yo tengo que ser parte del santo sacrificio del altar. Y volvió a decir Pío XII en la misma encíclica, Mediator Dei: es necesario que el rito externo del sacrificio por su misma naturaleza manifieste el culto interno. Y el sacrificio de la nueva ley significa aquel supremo acatamiento con que el mismo oferente principal, que es Cristo, y por él todos sus miembros místicos, honran y veneran a Dios con el debido honor. Entonces, preguntarme si la Santa Misa es el centro de mi vida interior será fundamental. Si el centro de mi vida interior es la Santa Misa, si es el centro de mi vida, si constituye la misa el punto de referencia habitual de mis días para poder alabar a Dios, para darle gracias por sus beneficios, recurrir a su benevolencia para reparar mis pecados y los de todos los hombres. Es bueno reflexionar, es bueno que nos examinemos. Y por último, sí, descubrir, o darnos cuenta, mejor dicho, no descubrir, que la palabra Eucaristía es una palabra griega que significa acción de gracias. Si realmente nosotros somos agradecidos, si somos agradecidos porque Jesucristo haya querido quedarse presente en el santo sacrificio de la misa. Por eso San Juan de Ávila, en una de sus cartas, decía así, escuchen bien: la misa terminada, recójase media hora a dar gracias y hólguese con el que en sus entrañas tiene y aprovéchese de él, no de otra manera de como cuando acá vivía fue recibido de Zaqueo o de Mateo o de otro que se lea, porque el más quieto tiempo de todos es aquel mientras el Señor está en nuestro pecho, el cual tiempo no se ha de gastar en otras cosas, si extrema necesidad a otra cosa no nos obligase. Es decir, terminada la misa, hay que hacer acción de gracias, ¿no? Muchas veces ya ha pasado, ¿no? Y nosotros lo vemos, ¿no? Lamentablemente. En algunos lugares se ve más que en otros. Como terminada la misa, la gente, antes casi que el sacerdote dé la bendición, ya sale corriendo de la iglesia. ¿Y qué fuimos a hacer? ¿Qué es lo que fuimos a hacer? ¿A qué fuimos a participar de qué? ¿Qué cosa es tan importante que no tenga que darle gracias a Dios? Y si tengo que realmente salir por una urgencia, darnos cuenta de que en nuestro pecho, en nuestro corazón, cerca de Él, estamos llevando al mismo Cristo sacramentado. La presencia real de Jesucristo vive en nosotros. ¿Cómo tendrá que ser? ¿No? San Alfonso María de Ligorio no se alejaba de las palabras de San Juan de Ávila. Y fíjense lo que decía: la celebración ha de seguir la acción de gracias. ¿Cuántos libros de piedad exhortan e inculcan la acción de gracias después de la misa? Pero, ¿cuántos son los que la dan? ¿Cuántos son realmente los que dan gracias a Dios por haber recibido a Jesucristo en la Eucaristía? La acción de gracias después de la misa no habría de terminar sino con el día. El tiempo que sigue a la misa es tiempo de negociar con Dios y de hacerse con tesoros celestiales de gracias. Momento de negociar con Dios. Vaya, el mejor negocio de nuestra vida es justamente tratar con Él que está en nuestro pecho.
Pablo VI, el sumo pontífice San Pablo VI, decía: la unión espiritual con Cristo, a la que se ordena el mismo sacramento, no se ha de procurar únicamente en el tiempo de la celebración eucarística, sino que ha de extenderse a toda la vida cristiana, de modo que los fieles cristianos, contemplando asiduamente en él el don recibido y guiados por el Espíritu Santo, vivan su vida ordinaria en acción de gracias y produzcan frutos más abundantes de caridad, para que puedan continuar más fácilmente en esta acción de gracias que de un modo eminente se da a Dios en la misa. ¿Qué se recomienda?, dice él. Se recomienda a los que han sido alimentados con la Sagrada Comunión que permanezcan algún tiempo en oración. Fíjense, son los santos, son ellos los que hablan justamente de la unión con Cristo y de la unión con Cristo sacramentado. Santo Cura de Ars, en un sermón sobre la comunión, decía así: no os saldréis de la iglesia al momento de terminar la Santa Misa. Todos repiten lo mismo, reiteran lo que tiene que ver con la acción de gracias, sino que os aguardaréis algunos instantes para pedir al Señor fortaleza en cumplir vuestros propósitos. De allí entonces el mejor negocio de nuestra vida es justamente recibir a Jesucristo, ¿sí?, darle gracias después de recibirlo. No hay momento tan precioso para pedir a Dios nuestra conversión que la Santa Misa. Vaya valor entonces que tiene la unión con Cristo en la Eucaristía. Vaya entonces si nosotros debemos reflexionar en este tiempo, en estos días y sobre todo en esta fiesta del Corpus Christi, del cuerpo y la sangre del Señor, en la vida de nuestro Señor Jesucristo sacramentado y su presencia en nosotros. Simplemente recordar, ¿no?, cómo podríamos tomar parte en el sacrificio sin recordar e invocar a la Madre del soberano sacerdote y de la víctima que es Jesucristo, a Nuestra Señora. Nuestra Señora ha participado muy íntimamente en el sacerdocio de su Hijo, en su sacrificio durante toda su vida terrestre, para que esté ligada para siempre al ejercicio de ¿qué? Al ejercicio del sacerdocio de Cristo. Por eso la Virgen y el santo sacrificio de la misa también están unidas. Como estaba presente la Virgen Santa en el Calvario, está presente en la misa, que es una prolongación del Calvario. En la cruz asistía a su Hijo ofreciéndose al Padre. En el altar asiste a la Iglesia que se ofrece a sí misma con su cabeza, en su cabeza, que es Jesucristo, cuyo sacrificio se renueva. Por eso debemos ofrecernos a Jesucristo por medio de nuestra Madre. Muchas cosas más se pueden decir, ciertamente, y se pueden decir cosas quizá mucho más hermosas acerca del santo sacrificio del altar, acerca de esta fiesta, de esta solemnidad del Corpus Christi. Simplemente queríamos hacernos presente una vez más en sus casas para que tengamos en cuenta qué es Jesucristo y dónde está Jesucristo, cómo necesitamos a Jesucristo. Sí, por eso le vamos a pedir a la Virgen Santa que nos conceda la gracia de ser conscientes de esta realidad.